A continuación enlistaré los 150 logros más importantes de los primeros 7 años de la Cuarta Transformación. Primero, el peso por primera vez en la historia tiene 7 años ganando terreno frente al dólar. Recordemos que el sexenio anterior a la Cuarta Transformación, Peña Nieto recibió el dólar a 12.92 y lo dejó a 20.36, y durante toda la historia era una tradición que el peso se devaluara todos los años, pues en los 7 años que van de la Cuarta Transformación, el peso se ha fortalecido. Segundo, el salario mínimo pasó de 88 a 278 pesos diarios, es decir, más del triple que el 2018 en tan solo 7 años. Cada año de la Cuarta Transformación el salario aumenta más de lo que aumentaba en sexenios enteros del PRIAN. Tercero, sacar de la pobreza a 13.5 millones de personas. De 2018 a 2024, la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5%, el nivel más bajo en los últimos 40 años. Y no son los datos de AMLO, son los datos oficiales del INEGI, corroborados por múltiples organismos internacionales. Cuarto, en 2025 la tasa de desempleo se ubica en 2.7% y es una de las más bajas del mundo. Quinto, se lleva a cabo el programa de reforestación más grande del planeta. Con el programa Sembrando Vida, 415,000 sembradores de más de 1 millón de hectáreas perciben 6.450 pesos mensuales para sembrar y cuidar millones de árboles frutales y maderables. Sexto, en los primeros 11 meses del gobierno de Sheinbaum se redujo el homicidio doloso en 25%, es decir, en el mes de julio cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre de 2024. Séptimo, se aumentaron las vacaciones para los trabajadores. A partir del 1 de enero de 2023 son 12 días de vacaciones desde el primer año trabajando, cuando antes eran 6 días, y los días de vacaciones aumentan con la antigüedad. Octavo, se eliminó la pensión millonaria que tenían los expresidentes. Noveno, se creó la pensión universal para los adultos mayores y aumenta cada año. Cada mes se le entregan 6,200 pesos a 13 millones de personas mayores de 65 años. Y gracias a eso somos de los pocos países en el mundo donde no hay adultos mayores muriéndose de hambre. Décimo, la inversión extranjera directa rompió el récord de todos los tiempos en el primer semestre de 2025 con más de 36,000 millones de dólares. Undécimo, en los primeros 6 meses del 2025 se rompió el récord histórico de turismo, ya que el número de visitantes a México creció 13.8% respecto al mismo periodo de 2024. Antes de continuar, les garantizo que cada uno de los hechos enlistados en este video es verídico y verificable, y les sugiero que no me crean y usen internet para corroborar la veracidad de los hechos que les parezcan poco creíbles. Continúo. Duodécimo. AMLO creó una beca universal para todos los estudiantes de bachillerato. Actualmente, 3,861,000 estudiantes cuentan con la beca universal Benito Juárez para educación media superior. Décimo tercero. Sheinbaum creó una beca universal para los estudiantes de secundaria. Actualmente, 5.6 millones de estudiantes de secundaria cuentan con la beca universal Rita Cetina, es decir, todos los alumnos de secundarias públicas tienen becas. Décimo cuarto, no se han entregado nuevas concesiones mineras. Recordemos que antes de la llegada de la Cuarta Transformación, el PRIAN entregó decenas de miles de concesiones mineras a los extranjeros para que saquearan la riqueza del país, dañando el medio ambiente. Décimo quinto, la deuda pública se mantiene al cierre de agosto de 2025 en 50% del PIB, mientras que en países como Estados Unidos y muchos más su deuda es superior al 100% del PIB. Décimo sexto, en 2025 se incrementó en 193% los apoyos a proyectos de investigación científica, en 70% las becas al extranjero y en 23% las estancias postdoctorales. Repito, en 2025 se incrementó en 193% los apoyos a proyectos de investigación científica, en 70% las becas al extranjero y en 23% las estancias postdoctorales.
Esto es evidencia de que nunca en la historia de México se había apoyado tanto a la ciencia como ahora. Y esa es una de las ventajas de tener una científica profesional como presidenta. 17. En 2025, con el IMSS y DIF, se están instalando 1000 centros de educación y cuidado infantil para atender niños desde los 40 hasta los 1000 días de vida, mucho mejor que una guardería. Repito, en 2025 se están instalando 1000 centros de educación y cuidado infantil para atender niños desde los 40 hasta los 1000 días de vida, y en los siguientes años de la Cuarta Transformación ese programa continuará hasta que todos los bebés y niños tengan acceso a esos lugares de cuidado y educación que serán mucho mejores que una guardería simple. 18. En 2025, Sheinbaum implementó el programa Salud Casa por Casa, de manera que los adultos mayores y personas con discapacidad reciben atención médica a domicilio con 20,000 servidores de la salud. Y lo repito porque es un logro sumamente noble e infravalorado. Sheinbaum implementó el programa Salud Casa por Casa de manera que los adultos mayores y personas con discapacidad reciben atención médica a domicilio con 20,000 servidores de la nación. 19. A pesar de la llegada de Trump y su abierto desprecio a los mexicanos, la Cuarta Transformación ha mantenido una relación estable con Estados Unidos. La evidencia más clara de eso es que México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo. Y a diferencia de los sexenios del PRIAN, la Cuarta Transformación no es entreguista y salvaguarda la soberanía del país. Es por eso que en el primer año de Sheinbaum se modificaron los artículos 19 y 40 de la Constitución en materia de soberanía nacional, estableciendo con claridad que, y cito textualmente, el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua o espacio aéreo. En contraste, recordemos que presuntamente los presidentes del PRIAN eran títeres de los yanquis y sus dólares. 20 logro. AMLO creó las universidades Benito Juárez con 202 sedes por todo el país. Son universidades completamente gratuitas y sus 85,000 estudiantes reciben becas. 21. Sheinbaum creó la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que este año atenderá a 77,000 jóvenes con nuevas sedes en Comitán, Chiapas, Tijuana, Tlaxcala, San Luis Potosí y Naucalpan. 22. Durante el sexenio de AMLO, el programa La Escuela es Nuestra apoyó a un total de 172,779 escuelas de educación básica, lo que representa el 99% de los planteles en el país. Dicho programa continúa con Sheinbaum y tan solo en 2025, 63,000 escuelas de educación básica y 6,000 de educación media superior fueron beneficiadas. Se trata de un programa que entrega los apoyos directamente a los padres de familia y profesores para que ellos lo administran y decidan qué hacer. Antes se entregaban migajas a unas cuantas escuelas y no de forma directa. Casi todo se perdía en el camino de la corrupción. 23. Se ayuda a los damnificados por inundaciones y desastres naturales como nunca en la historia. Ahora se les entregan refrigeradores, estufas, colchones y apoyos económicos sustanciales. En los sexenios del PRIAN les daban cobijas baratas, les decían que hicieran tandas entre ellos y se robaban el dinero del Fonden. 24. Se rompió el récord de empleos formales. Según datos del IMSS, nunca habían existido tantas personas con empleo formal en la historia de México como en la actualidad. 25. Se reformó el artículo 28 para eliminar la condonación de impuestos. Ahora los millonarios pagan sus impuestos completos igual que los pobres. Antes patrocinaban las campañas del PRIAN para hacerse amigos de los gobernantes y no pagar impuestos. 26. El presupuesto para salud se incrementó de 2019 a 2020 en un 8.1%, algo sin precedentes. En 2022, el presupuesto para salud aumentó 14.5% en relación a lo aprobado en 2021, y así sucesivamente. Es decir, nunca se había destinado tanto dinero a la salud de nuestro país como ahora. 27. México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos por encima de China. 28.
Se aprobó la ley de austeridad republicana con la que se redujeron los gastos del gobierno y se ahorran millones cada año. El presupuesto de la Presidencia de la República, por ejemplo, pasó de 3.600 millones a menos de 900 millones al año, y así sucesivamente en todas las dependencias que derrochaban recursos en lujos innecesarios. 29. Se reformó la ley para que la corrupción, el robo de combustibles, el fraude electoral y la facturación falsa sean delitos graves. Antes de AMLO, todos esos delitos no eran considerados como graves. 30. Se construyó la refinería Olmeca Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, y ya está funcionando al 100%. 31. Se construyó el Tren Maya. 32. Se construyó el tren interoceánico que conecta al Océano Pacífico con el Atlántico. 33. Se construyó el tren de Toluca a la Ciudad de México. 34. Se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en tiempo y forma. 35. Se construyó el Aeropuerto de Tulum. 36. Se compró la refinería Deer Park en Texas y se pagó sola en su primer año. 37. Se terminó la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. 38. En 2019, el gobierno federal redujo en 85% su gasto en comunicación social en comparación con 2018. De ahí el enojo de los medios de comunicación. 39. Ya no se les pagan los servicios a los políticos como teléfono, comidas y viajes. Ahora tienen que gastar de su sueldo como la gente común. 40º logro. Se canceló el fondo de ahorro, los bonos extras de fin de año y los vales de despensa a los 500 legisladores federales. 41. Se modificó el artículo 4 de la Constitución para que el agua ya no pueda ser privada. 42. Se eliminó el fuero para que el presidente, los expresidentes y altos funcionarios puedan ser juzgados por cualquier delito como cualquier ciudadano. Antes eran inmunes a la ley. 43. Se eliminó el Estado Mayor Presidencial. Los más de 8,000 miembros que cuidaban al presidente y a la élite política hoy realizan tareas de seguridad para toda la población. 44. Se redujeron los sueldos de los altos funcionarios. 45. En 2025 México rompió el récord histórico de reservas internacionales. 46. En el sexenio de AMLO el secuestro se redujo en 70%. 47. Se construyeron 3.149 sucursales del Banco del Bienestar, muchos de ellos en lugares remotos sin acceso a otros bancos. Se trata del banco con más sucursales en el país por encima de BBVA y Banco Azteca. 48. En 2025, 1.606.000 personas con discapacidad perciben pensión bimestral. 49. 3.196.000 familias con hijos en primaria reciben becas educativas. 50. 398.000 universitarios de instituciones públicas acceden a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. 51. 151.000 jóvenes aprendices de oficios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un salario mínimo mensual. 52. 243.000 niñas y niños de entre 0 y 4 años reciben apoyos. 53. 192.000 pescadores reciben el apoyo de Bien Pesca. 54. 1.886.000 campesinos cuentan con apoyos de producción y fertilizantes gratuitos. 55. 34.000 pequeños productores de maíz, frijol, cacao, miel y otros productos reciben precios de garantía para su comercialización en las tiendas del bienestar. Y aquí quiero comentar algo. Es insuficiente el esfuerzo que se ha hecho en los precios de garantía para las cosechas y por ende es necesario seguir trabajando hasta lograr que a los campesinos y agricultores se les pague lo justo por sus cosechas. Más respeto para la gente que con el sudor de su frente nos da de comer a todos. 56. 6.5 millones de familias consumen leche para el bienestar de calidad y a precios módicos. Nota: los datos del punto 48 al 56 son datos de 2025 y cambian cada año. 57. Hubo récord histórico en el aumento del índice de la Bolsa de Valores. 58. En 2025 Claudia Sheinbaum creó el programa Pensión Mujeres Bienestar y gracias a eso más de 1 millón de mujeres de 63 y 64 años ya reciben la pensión y al finalizar el 2025 2 millones más la recibirán. 59. Tan solo en 2025 se abrieron 38.000 espacios nuevos en la educación media superior.
Sexagésimo logro. En 2025 aumentó 3.5% el presupuesto para la educación superior. 61. El gobierno de AMLO concluyó al menos 199 obras de salud que habían sido iniciadas y abandonadas por el PRIAN, entre ellas hospitales y centros de salud. 62. Tan solo en lo que va del sexenio de Sheinbaum se han inaugurado 15 hospitales iniciados en el sexenio de AMLO, y en lo que resta del 2025 se inaugurarán 16 hospitales más iniciados en el sexenio de López Obrador. Es decir, serán 31 nuevos hospitales en 2025, y eso pasa todos los años gracias a la 4T y quienes la apoyan. 63. Además de esos 31 hospitales, en 2025 se abrieron 12 clínicas de medicina familiar por toda la República Mexicana. 64. Entre finales de 2025 y principios de 2026 se iniciará la construcción de 20 hospitales más, con el apoyo en 10 de ellos de los ingenieros militares. 65. Con una inversión de 1.500 millones de pesos en 2025 se pondrán en operación 300 quirófanos en diversos hospitales del IMSS Bienestar y del ISSSTE. 66. El número de centros de salud que toman muestras de laboratorio pasará de 553 a 3.387 para enero de 2026. Repito, para enero de 2026, el número de centros de salud que toman muestras de laboratorio pasará de 553 a 3.387. 67. El abasto de medicamentos gratuitos en todos los hospitales públicos del país está por encima del 90% y ese porcentaje va en aumento. 68. Reforma al Poder Judicial que permitió en junio de 2025 elecciones libres para ministros, magistrados y jueces. Antes eran elegidos por empresarios millonarios y un puñado de políticos. Ahora los elige el pueblo de México. 69. Se han restituido miles de hectáreas a diversos pueblos indígenas. 70º logro. Se desprivatizaron y recuperaron para la nación 4,000 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a 4 veces el suministro anual de la Ciudad de México. Esto en lo que va del sexenio de Sheinbaum. 71. Reformas a los artículos 25, 27 y 28 para revertir una buena parte de las reformas de 2013 y recuperar a Pemex y CFE como empresas del pueblo de México. 72. Reformas al artículo 28 para permitir servicios de internet público de manera directa. Y aquí quiero reconocer algo. AMLO prometió que en su sexenio habría internet gratis para todos, y esa fue una de las promesas que cumplió a medias. No obstante, es evidente que la 4T ha hecho mucho más en ese sentido en 7 años que el MACPRIAN en toda su historia. 73. Reformas a los artículos 4 y 27 para garantizar los programas del bienestar como derechos sociales constitucionales. Es decir, en el remoto caso de que en unas décadas regrese a gobernar la derecha, necesitarían 2/3 partes de los legisladores para tirar abajo todos los apoyos del bienestar, y eso es algo prácticamente imposible de lograr en México, a menos que te apellides López Obrador y tu sucesora se apellide Sheinbaum. 74. Reformas a los artículos 3, 4 y 73 para fortalecer la protección y cuidado animal. 75. Fortalecimiento de inteligencia e investigación en la seguridad pública. 76. Se desarrolla un programa de tecnificación de riego agrícola en 15 estados de la República. 77. Reformas para evitar nepotismo y reelección en la sucesión inmediata de cargos de elección popular. 78. Creación del programa México Te Abraza, con el que se han atendido a más de 86,000 migrantes deportados de Estados Unidos por Trump. 79. Se estableció seguridad social y seguro contra accidentes para repartidores de aplicación como Didi, Uber y Rappi. 1 millón de personas resultaron beneficiadas. Nota: los logros recién enlistados del 70 al 79 fueron hechos en el primer año de gobierno de Sheinbaum, y a partir del 80 hasta nuevo aviso son logros del sexenio de AMLO. 80º logro. Se inició el combate al robo de combustibles conocido como huachicol, que se llevó a cabo durante décadas en confabulación con los gobiernos del PRIAN. Gracias a esto nos ahorramos cientos de millones de pesos diarios que se robaban entre todos los huachicoleros y gobernantes de antes. En ese sentido, es indispensable reconocer que los esfuerzos han sido insuficientes y aún queda mucho por hacer, y también resulta prudente recordar que antes de AMLO ese problema no se combatía, sino todo lo contrario, ni siquiera se hablaba de ese saqueo multimillonario.
81. Se aprobó la ley de extinción de dominio para devolver al pueblo lo robado. 82. Se creó el Instituto para devolver al pueblo lo robado, mediante el cual se han subastado mansiones, joyas, autos y departamentos que antes pertenecían a políticos corruptos y delincuentes. El dinero se destina a deportistas de alto rendimiento, construcción de escuelas y entrega de instrumentos musicales. 83. Se quitaron aviadores del SAT, SEP, Salud y muchas otras dependencias. Para los que no sepan, un aviador es alguien que recibe uno o más sueldos sin ir a trabajar, y en sexenios anteriores había decenas de miles en todas las dependencias. 84. En las fronteras norte y sur se redujo el IVA al 8%, el ISR al 20% y disminuyó de forma drástica el precio de las gasolinas. 85. La residencia oficial de Los Pinos, donde vivían los expresidentes, se convirtió en un lugar turístico y de acceso gratuito para todos los mexicanos. 86. Se aplicaron consultas populares para tomar decisiones políticas, como se viene haciendo desde hace años en países de primer mundo. 87. Se creó la Guardia Nacional y se construyeron cientos de cuarteles militares en todo México. 88. No se privatizaron bienes públicos como pasaba en los sexenios del PRIAN. 89. Se entrega en forma directa apoyos económicos para la siembra a más de 2 millones de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. 90º logro. El 100% de los hogares de pueblos indígenas fueron beneficiados con al menos un programa de bienestar. 91. Se creó la Universidad de la Salud para formar médicos y enfermeras. 92. Se puso en libertad a decenas de presos políticos. 93. Se entregaron créditos con intereses bajos para pequeñas empresas con más de 1 millón de beneficiarios. 94. Se cancelaron fideicomisos para evitar la corrupción. 95. Se amplió al doble el número de médicos con beca para cursar su especialidad en el país y en el extranjero. 96. Se construyó e inauguró la cuarta sección en el Parque Ecológico del Bosque de Chapultepec. 97. No se aumentó el precio de la energía eléctrica como sucedía en sexenios del PRIAN. 98. Las Islas Marías dejaron de ser una cárcel y se convirtieron en el centro de educación ambiental y cultural Muros de Agua José Revueltas. 99. Las ganancias entre exportaciones e importaciones rompieron el récord histórico del sexenio de Miguel de la Madrid. 100º logro. La CFE aumentó su utilidad neta y bajó su deuda. 101. Se pagó la deuda de medicamentos que Peña Nieto dejó en el ISSSTE, la cual ascendía a 2.697 millones de pesos. 102. Se canceló la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. 103. Se reinstaló a todos los maestros despedidos por la imposición de la reforma educativa de Peña Nieto. 104. Por primera vez en la historia se tomó en cuenta a las mujeres para ocupar puestos importantes en el gobierno. 105. Se realizaron conferencias de prensa todas las mañaneras de lunes a viernes para rendirle cuentas al pueblo de México. 106. Se aplicó un nuevo etiquetado en alimentos para reducir el consumo de productos chatarra y prevenir enfermedades. 107. Se reformó el sistema de pensiones para beneficiar a los trabajadores. 108. Se dejaron de comprar medicamentos a sobreprecio. 109. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló decenas de miles de cuentas bancarias relacionadas con crimen organizado, corrupción, trata de personas y lavado de dinero. 110. México y la Unión Europea actualizaron un acuerdo comercial. 111. Se legalizó el aborto en varios estados del país para que las mujeres tengan derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su futuro. 112. Se aprobó la ley de remuneraciones para que ningún servidor público gane más que el presidente. 113. Se aprobó una ley para imponer multas de hasta 1 millón de pesos al particular que prohíba el acceso a las playas. Ahora todas las playas de México son de los mexicanos y no de los hoteleros extranjeros. 114. Se aprobó una reforma que garantiza el servicio de guarderías para hijos de derechohabientes en el IMSS o en el ISSSTE, independientemente si el derechohabiente es el papá o la mamá. 115. Se estableció castigar con cárcel a quienes alteren bombas de gasolina. Antes solo eran multas. 116. Se aprobó un nuevo protocolo de seguridad que obliga a los funcionarios públicos a no tener que esperar 72 horas para iniciar los protocolos de búsqueda de cualquier persona desaparecida. 117. Se estableció castigar hasta con 15 años de prisión a quien marque, sacrifique, traslade o comercialice ganado sin permiso. Eso contribuyó en gran medida a disminuir el robo de ganado. 118. Se aprobó la ley Olimpia. Ahora la difusión de fotos íntimas es ilegal y contempla sanciones de más de 86,000 pesos y más de 6 años de prisión.
119. Se legalizó el matrimonio igualitario en varios estados de la República, bien por la cuarta transformación que le apuesta a la inclusión de todos sin importar sus preferencias sexuales. Para el PRIAN, las personas de la diversidad sexual no merecen los mismos derechos. 120. Se aprobó que el sector salud realice operaciones gratuitas por obesidad. 121. Se promulgó una ley para que el salario mínimo nunca se actualice por debajo del índice inflacionario. 122. Se aprobó que solo se permita la venta de perros y gatos esterilizados y en lugares autorizados. 123. Se promulgó una ley para tomar en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes para determinar en quién recaerá su cuidado mientras dura el juicio del divorcio. 124. El 1 de diciembre de 2020 entró en vigor el acuerdo que garantiza la gratuidad del total de los servicios públicos de salud. El documento garantiza que ya no habrá más pagos de cuotas de recuperación en los servicios de hospitalización públicos. 125. Se aprobó una reforma para que prohibir amamantar en lugares públicos sea considerado como discriminación. Ahora nadie puede decirles a las mujeres que no pueden amamantar a sus bebés. 126. AMLO publicó un decreto para legalizar los autos conocidos como chuecos o chocolate y con esa medida se benefició la economía de millones de familias. 127. Los créditos de Infonavit y Foviste se entregaron de manera directa a los trabajadores. Antes de AMLO, las constructoras se quedaban con más de la mitad del dinero de ganancia y hacían las casas demasiado pequeñas y de mala calidad a sobreprecio. 128. Se bajaron los intereses y los plazos de pago en los préstamos del Infonavit. 129. El Infonavit reestructuró decenas de miles de créditos de vivienda en beneficio de trabajadores que pagaban deudas que crecían en lugar de disminuir. 130. A decenas de miles de familias que habían pagado el 90% de su crédito Infonavit se les condonó el resto y se les entregaron sus escrituras. 131. Se destinó a la rehabilitación de 6 refinerías 40,158 millones de pesos. 132. Se remodelaron los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez y Chetumal. 133. Se amplió el aeropuerto de Tepic y el de Puerto Escondido. 134. La CFE construyó y modernizó diversas obras para la generación de energías limpias con una inversión de 9,300 millones de dólares. Repito, la CFE construyó y modernizó diversas obras para la generación de energías limpias con una inversión de 9,300 millones de dólares. Destacan la recuperación de 16 hidroeléctricas y la construcción del parque de energía solar más grande de Latinoamérica. 135. La producción de petróleo, que llevaba 14 años consecutivos cayendo, revirtió dicha tendencia y por ende las reservas petroleras incrementaron. 136. La cantidad de gas extraído aumentó. 137. Los precios de las gasolinas, diésel y gas se mantuvieron estables cuando en los sexenios del PRIAN aumentaban cada mes. 138. El dinero que se le entrega a los estados y municipios aumentó en un 50% sin distinción de partido político. 139. La inversión pública en obras creció en 78%. 140. Se modernizaron las aduanas del país con una inversión de 80,000 millones de pesos. 141. Se construyó el Parque Ecológico del Lago de Texcoco y el Parque del Jaguar en Tulum. 142. Se redujeron las comisiones que cobran las Afores a los trabajadores y el reparto de utilidades pasó de 100,000 a 200,000 millones de pesos. 143. Se reformó la Constitución para incluir la figura de revocación de mandato a medio sexenio por si el presidente o presidenta no funcionan. 144. Mediante colaboraciones de inteligencia con Estados Unidos, se capturaron grandes capos como Caro Quintero, el Mayo Zambada, el Marro y Ovidio Guzmán, entre muchos otros. Abro paréntesis. Aquí concluyen los logros de AMLO y a partir del siguiente punto y hasta el final de este video son logros del primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. 145. Los ingresos del gobierno federal al 31 de agosto de 2025 alcanzaron una cifra de 5,952,000 millones de pesos, lo cual representa un 8,5% más que en 2024 y está muy por encima de lo previsto en la ley de ingresos. Es decir, nunca en la historia de México se había recaudado tanto dinero como en el primer año de Sheinbaum. 146. Para las maestras y maestros de educación básica se otorgó un aumento salarial del 10%, una semana adicional de vacaciones y se redujo la edad de jubilación. 147. Se inició la construcción de 20 proyectos estratégicos de agua potable y saneamiento, presas, redes de distribución de agua y desalinizadoras, entre otros. Para eso se invirtieron 58,000 millones de pesos solo en 2025.
148. De enero a agosto de 2025 se otorgaron 236,000 créditos de mejoramiento de vivienda y 189,000 escrituras de forma gratuita. 149. Se realizaron decretos y cambios a la ley para seguir reduciendo deudas injustas de Infonavit y Foviste e incluso para aplicar finiquitos de esas deudas. Hablamos de familias que han pagado el doble o triple del valor inicial de sus casas y su deuda ha bajado muy poco por las letras chiquitas. Hasta el 2025, 1.5 millones de familias han recibido ese beneficio y se pretende liberar a 3.5 millones de familias más de esas deudas injustas por sus casas del Infonavit y Foviste. Y 150. Al cierre de agosto de 2025, se ha iniciado la construcción de 249,000 viviendas de 60 metros cuadrados, no los cajoncitos de antes. Dichas viviendas serán vendidas a crédito y a precios módicos a las familias más necesitadas. La meta de Sheinbaum es construir 1.7 millones de casas dignas y accesibles en su sexenio. Repito, 1.7 millones de familias pobres van a poder pagar un crédito de una vivienda digna con lo que pagan de renta para finales de este sexenio. Y no solo esos logros tiene la Cuarta Transformación, tiene muchísimos más en sus primeros 7 años. Yo elegí los 150 que me parecieron más importantes para que el video no se alargara demasiado. Y es lamentable que la enorme mayoría de los mexicanos no están enterados de esos logros porque los medios de comunicación desinforman en lugar de informar. Por último, les recuerdo que en México no hay dos proyectos de nación. Hay un proyecto de nación llamado Cuarta Transformación y un proyecto de colonia gringa, encabezado por Ricardo Salinas Pliego y el MacPrián.